¿Se acuerdan que anteriormente habíamos visto que existen diferentes tipos de sensores y que por ende nuestro ángulo de visión podría variar por algo que llamábamos el factor de recorte? Eh, en este video quiero explicar de la forma más sencilla y entendible posible cómo funciona esto del factor de recorte, porque es algo muy importante y que va a definir el ángulo de visión final y el resultado final de nuestra fotografía si nosotros lo entendemos correctamente, ¿ok? No es algo que podamos tomar a la ligera. Vamos a hacer esto más grande para que lo puedan ver con más detenimiento. El hecho de que nosotros trabajemos con un sensor u otro va a definir el tipo de lente con el que podemos trabajar también y va a generar distintos efectos según esto, ¿ok? Los principales tipos de sensores con los que podemos trabajar son los sensores full frame y APS-C que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Qué pasa? Que estos sensores tienen algunas definiciones en diferentes tipos de cámaras. Para este ejemplo, que es el ejemplo de la terminología de las cámaras Nikon, en la cámara que tiene un sensor DX y FX, significa DX, sensor recortado, o sea APS-C, y FX, sensor full frame. Entonces, un sensor DX es un sensor APS-C más pequeño y el FX es un sensor full frame más grande. Lo podemos ver aquí justamente de forma gráfica. Si nosotros tenemos un sensor pequeño, podemos colocarle un lente pequeño o un lente grande. Podemos colocarle a un sensor APS-C un lente APS-C o un lente full frame. ¿Okay? Aquí es donde empieza a ponerse interesante. Tenemos objetivos o lentes que pueden ser full frame o APS-C también. Aquí tenemos la nomenclatura. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros colocamos un lente full frame en una cámara APS-C? ¿O qué va a pasar cuando nosotros colocamos un lente APS-C en una cámara full frame? Pues vamos a tener los siguientes efectos. Vamos a ver el primero. Un lente full frame en sensor APS-C, o sea, un lente azul en un sensor amarillo, va a generar este factor de recorte. ¿Eso qué quiere decir? Van a escuchar a muchos fotógrafos decir un 50 milímetros se convierte en un 85, un 24 se convierte en un 35. No es que se convierte, porque la profundidad de campo va a mantenerse, es exactamente la misma. Lo único que está variando, y por eso es importante entender el glosario del principio, lo único que va a variar es el ángulo de visión. ¿Ok? Se nos está recortando el ángulo de visión. Por ende, tenemos la misma imagen, pero recortada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos esta imagen en full frame de un lente 35 milímetros, en una cámara APS-C, ese mismo lente nos va a dar este ángulo de visión, que es similar al de un lente 50 milímetros en full frame. Entonces, por ejemplo, un lente 35 milímetros en crop frame, o sea, en un sensor APS-C, pues nos va a dar la misma perspectiva que nos daría un 50 milímetros en full frame. Es un poco complicado de entender al principio, pero con ejemplos así visuales es mucho más fácil de entenderlo. El mismo lente, fíjense acá, el mismo lente azul en el sensor azul nos permite ver la imagen de forma completa, pero si nosotros colocamos este lente azul en el cuadrado, en el rectángulo amarillo, en el sensor recortado, pues solo estamos viendo una porción de lo que puede ver todo este lente. Por ende, la imagen va a ser recortada. ¿Qué pasa en el lado opuesto? ¿Qué pasa si nosotros colocamos, por ejemplo, en un sensor azul un lente amarillo? Fíjense que hay zonas que van a quedar oscuras y esto es lo que conocemos como viñeteado. Si nosotros colocamos un lente azul en una cámara de cuadrado amarillo, vamos a tener un recorte. Y si por el contrario colocamos un lente amarillo en un sensor azul, vamos a tener viñeteado, que son estas esquinas oscuras. Vamos a agrandarlo un poquitito. Son estas esquinas oscuras que ustedes pueden ver, que de alguna forma ensucian un poco la imagen, porque justamente no estamos viendo toda la porción de la imagen que podríamos ver. Entonces vamos a tener este pequeño viñeteado, que al final de cuentas es el lente colocado en un sensor que no es de su tamaño.
¿Cuál es la proporción para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia de un sensor recortado a un sensor full frame? Como les decía, en Nikon, Sony y Fuji se multiplica por 1.5 y en Canon por 1.6. Entonces, si nosotros multiplicamos 35 milímetros por 1.6, por ejemplo en Canon, nos va a dar un equivalente a un 50 o 55 milímetros. Eso es lo que les digo. Lo único que está variando al nosotros colocar un lente en una cámara full frame o en una cámara APS-C es el ángulo de visión. Entonces un lente 35 milímetros en full frame nos da por 1, 35 milímetros, y por 1.6 en APS-C el ángulo de visión que nos daría un 50 milímetros o un 55 milímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros compramos un lente pensando que vamos a tener muchísimo ángulo de visión, pero si nuestra cámara es una cámara APS-C de sensor recortado, pues vamos a tener un ángulo de visión reducido y puede que este no sea el resultado que estemos buscando, porque por ejemplo si compramos un lente angular, pero al momento de nosotros tomar la imagen tenemos un ángulo de visión reducido y no es tan angular como queríamos, puede que genere conflictos. ¿A qué me refiero con todo esto de angular y no angular? Lo vamos a ver justo ahora. Una de las formas de que nosotros tomemos fotos más nítidas con los lentes es el punto dulce o sweet spot. A diferencia de lo que podríamos creer, el punto dulce o el sweet spot, donde el lente tiene su mayor pico de nitidez, no se da cuando nosotros tenemos todo enfocado. O sea, cuando nosotros tenemos toda la imagen con muchísima profundidad de campo, que no hay zonas que están desenfocadas, no implica que tengamos un punto dulce o que nuestro lente esté en su pico de nitidez. Esto es un poco complicado porque el mejor método para comprobarlo es a prueba y error. Por ejemplo, en esta imagen que está cerrada a f22, eso quiere decir que toda la imagen debería tener nitidez, que toda la imagen debería poder estar enfocada, pues lo que pasa es que no tiene tanta nitidez como si tiene un f9, donde van a haber zonas que están ligeramente más desenfocadas que otras. ¿Qué pasa? Que el lente tiene una serie de cristales dentro que en la medida en que nosotros cerremos el diafragma o lo abramos, vamos a perder cierta nitidez. Esto lo que va a hacer es que en cierto número de f, o sea, en cierta apertura de nuestro lente, vamos a poder tener la mayor nitidez. Y como les digo, la mejor forma de determinar esto es a prueba y error. Yo les aconsejaría que con el lente que tengan, busquen una zona donde la luz no varíe mucho, con un objeto que de ser probable no se mueva, y que vayan probando diferentes aperturas de diafragma en el lente, para que podamos ver en qué apertura el lente se comporta de mejor forma y tiene mayor nitidez. Este es el famoso punto dulce y sweet spot que a muchísimas personas les encanta estudiarlo. Otra cosa que es muy importante con respecto a los lentes son los tipos de monturas. Y esto sí es algo que puede llegar a confundir a mucha gente, pero también que cuando no se entiende correctamente implica que justamente nosotros no podamos comprar el lente adecuado para nuestra cámara. Voy a iluminar un poquito esto, ya se me ve un poco oscuro. Perfecto. Cuando nosotros pensamos en tipos de monturas, probablemente pensemos en monturas de caballos, ¿verdad? En donde es más cómodo sentarse, pero en las monturas de lentes, pues determina si el lente va a entrar o no a la cámara. No podemos comprarle cualquier lente a nuestras cámaras. Aunque esto puede parecer obvio, es importante entender que incluso entre la misma marca de cámaras, o sea Canon y Canon, no podemos utilizar el mismo lente porque tienen monturas distintas. La marca que mejor lo ha hecho ha sido Sony, porque tiene solamente dos tipos de monturas, la montura A y la montura E. Luego Nikon lo ha hecho un poco mejor, un poco más entendible, con tres tipos de monturas: la montura 1, la montura F y la montura Z. Y Canon es la más complicada en cuestión de monturas porque tiene 4 y hay algunas que son compatibles entre sí y otras que no. Por ejemplo, la montura EFM, la montura EF, la montura EFS y la RF. ¿Qué pasa? Que la EF y la EFS sí pueden ser compatibles entre sí. Podemos colocar lentes
EFS y EF, perdón, en diferentes cámaras y pueden funcionar. Pero por ejemplo no podemos colocar un lente EFM en una cámara EFS. Y no podemos colocar un lente RF en una EFM. Es muy complicado el tema de las monturas, por lo que yo recomiendo siempre conseguir un lente de la montura que tiene tu cámara. Por ejemplo, las cámaras EFM son cámaras Canon mirrorless APS-C. Las cámaras EF pueden ser DSLR APS-C o DSLR full frame. Las cámaras RF suelen ser mirrorless full frame. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces compramos un lente que es para montura EF y nuestra cámara es EFM y no va a entrar, no va a poder colocarse en la cámara. Lo que vamos a tener que hacer en ese caso es comprar un adaptador de EF a EFM. Como es mi caso, yo tengo una cámara con montura M, con montura EFM, y si quiero colocarle un lente que va en una montura EF, tengo que comprar un adaptador que vaya de ese EF a una EFM. En Sony, básicamente las únicas monturas que hay son las E, porque las monturas A son monturas muy antiguas y ya Sony no hace cámaras con ella. Entonces el lente que te compres en Sony puede montarse en casi cualquier cámara Sony de hoy en día. En las Nikon hay algunas diferencias y existen algunos adaptadores, pero en general es más fácil. Canon es la marca que más se ha dedicado a complicar esto, porque de alguna forma es su excusa para vender más lentes, ¿no? Vender una gama de lentes para EF y cuando saquen una cámara con montura M, pues tener que vender lentes de montura M y obligarte a comprar pues más lentes, ¿no? Entonces sí existen adaptadores de una montura a otra dentro de la misma gama. Y por ejemplo existen monturas de Nikon a Sony, pero no de Sony a Nikon. Entonces mi recomendación es comprar el lente adecuado para la montura para evitar estos problemas de adaptadores. Porque hay algunos adaptadores que puede que reduzcan la calidad del lente. Entonces si nosotros compramos un lente que ya de por sí es bastante caro, el hecho de tener que usar un adaptador para poder ponerlo en nuestra cámara y que eso implique que se reduzca la nitidez de nuestro lente, pues no es algo muy conveniente. Entonces esto es algo muy importante de entender. Otro aspecto importante de los lentes es la deformación. La deformación está dada por el ángulo de visión que nuestro lente nos va a dar. Por ejemplo, existen 3 categorías principales y dentro de ellas unas subcategorías, ¿no? Tenemos el lente angular, el lente normal, el lente teleobjetivo. Tenemos los gran angulares que van justamente a la izquierda de este. Tenemos los lentes teleobjetivos cortos que van entre el normal y el teleobjetivo. Los teleobjetivos y aquí a la derecha los super teleobjetivos. Básicamente podríamos definirlos en 3. Angulares son lentes que tienen muchísimo ángulo de visión. Normal, los que más se asemejan a la vista humana. Y teleobjetivo, que tienen un ángulo de visión muy reducido, pero que ven a mayor distancia. ¿A partir de qué milimetraje o distancia focal podríamos considerar unos u otros? Usualmente el angular se define desde los 8 milímetros hasta los 35 milímetros. El normal desde los 35 milímetros a los 85 milímetros. El teleobjetivo desde los 85 hasta los 200 milímetros o incluso más. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un lente de focal variable, este lente puede variar de angular a teleobjetivo, de angular a normal, de normal a teleobjetivo o de teleobjetivo corto a super teleobjetivo, por ejemplo. E incluso hay lentes que van desde angular a super teleobjetivo. Entonces, en la medida en la que nosotros sepamos cuánta deformación genera cada milimetraje, o sea, cada distancia focal, vamos a poder entender qué tipo de lentes necesitamos en cada circunstancia que vayamos a fotografiar. Ahora, la deformación del lente, como dice aquí abajo, también afecta a la compresión del fondo. Esto lo vamos a entender ahora de forma un poco más visual. Si se fijan, en la medida en la que el milimetraje es más bajo, tenemos una distancia focal distinta y por ende tenemos un ángulo de visión mucho más amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, en la medida en la que vayamos variando esta focal, pues vamos a ir viendo a mayor distancia. Eso es lo que conocemos como el zoom. Cuando nosotros vemos un
un paisaje a 14 milímetros, pues tenemos ángulo de visión de todo el paisaje, pero no vemos, por ejemplo, como el caso del 400 milímetros, esta pequeña casita que estaba ahí en la distancia. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la resolución. Si nosotros tomamos una fotografía, por ejemplo, a 70 milímetros y hacemos zoom digital, no vamos a ver la imagen como la veríamos con un lente de 400 milímetros. Entonces es importante conocer qué milimetraje necesitamos para qué circunstancias. Hay muchos fotógrafos que te dicen, no, para paisajes solo comprar lentes angulares, o para retratos solo lentes normales, para animales solo lentes teleobjetivos. Pero cada lente y por ende cada distancia focal tiene su razón de ser porque tiene mayor o menor ángulo de visión. Y eso lo vamos a definir nosotros según nuestro estilo y nuestra técnica al fotografiar. La deformación de los lentes se ve principalmente de esta forma. Cuando nosotros tenemos un lente que tiene mucho ángulo de visión, la distancia a la que puede ver es muy corta. Y en la medida en la que esta distancia, el ángulo de visión se va reduciendo, esta distancia va aumentando. Entonces, si nosotros tenemos un lente angular, gran angular o el ojo de pez, pues vamos a ver muchísimo del ambiente, vamos a tener un ángulo de visión enorme de 180 grados o de 110 a 60 grados, pero no vamos a poder ver muy a la distancia. Mientras que en la medida en la que vamos cerrando ese ángulo de visión, podemos ir viendo a mayor distancia. Por ejemplo, fíjense que aquí un ojo de pez ve solamente lo que está cerca de él, mientras que por ejemplo un teleobjetivo corto ya puede ver a mucha mayor distancia, que es el ejemplo que veíamos acá, ¿verdad? Se cierra el ángulo de visión, pero ya podemos ver esta casita que no veíamos ni de chiste en el 14 milímetros. Entonces básicamente funciona de esta forma. Mientras más se cierra el ángulo de visión, vemos a mayor distancia. Y nosotros podemos controlar esta variable. Por ejemplo, como les decía, en este lente que es un zoom, yo puedo ir acercándome y se va a reducir mi ángulo de visión, pero voy a poder ver a muchísima más distancia sin perder calidad. Entonces un lente de focal variable puede darnos más versatilidad al momento de ver más, pero también implica que, justamente como en este caso, la luz que pasa por el objetivo ya no es la misma que cuando teníamos el objetivo en una focal más abierta. Se empieza a cerrar la apertura del diafragma y por ende vemos la imagen un poco más oscura. Son ventajas y desventajas de cada lente. ¿Cuándo nosotros tenemos que utilizar un lente u otro? Va a depender enteramente de la intencionalidad que tengamos. Hay fotógrafos que dicen que no se deberían tomar fotos con angulares o no se deberían tomar fotos con teleobjetivos porque deforman el rostro. Y si bien es cierto que lo deforman, no existen normativas, ni reglas, ni fórmulas para tomar retratos o comida o paisajes. Por ejemplo, aquí podemos ver encuadrada en el mismo campo de visión a una modelo con diferentes tipos de lentes. ¿Por qué hago énfasis en esto del campo de visión? Porque para esta foto con el angular, el fotógrafo ha estado cerca. En el normal se ha alejado un poco y en el teleobjetivo se ha alejado todavía más para mantener a la modelo en el mismo campo de visión, aunque varíe el ángulo de visión. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, fíjense que eso es a lo que me refería con la compresión del fondo. Cuando nosotros aumentamos la distancia focal, el fondo sufre una compresión. Eso quiere decir que da la sensación de que se estuviera acercando hacia nosotros. Fíjense que en este caso, al tomar la fotografía en angular, el bosque se ve muy lejano, se ve muy muy distante hacia nosotros. Y mientras más va creciendo la distancia focal hasta 135 milímetros, el fondo se empieza a sentir más cercano a nosotros, se empieza a comprimir. Y esto mismo le pasa al rostro. Si pueden ver aquí el GIF, el rostro también se va como aplanando un poco porque la parte de atrás de las orejas empieza a acercarse hacia nosotros. Mientras que si tenemos un angular, pues la nariz se ve más pronunciada y las orejas se ven muy atrás. Cuando nosotros utilizamos mayor milimetraje, o sea una distancia focal mayor, un lente teleobjetivo, un teleobjetivo corto, la cara también se va aplastando, se va como achatando. Y esto hace que justamente las personas puedan verse más
gordas o más flacas según el lente que utilicemos. Entonces es muy importante decidir con qué lente vamos a fotografiar, si vamos a hacer que el rostro se vea más redondo o más afinado, o que la nariz se vea más grande, o que todo el rostro tenga proporciones más correctas, ¿no? Entonces esto es muy importante entenderlo, y es por esto el dicho de que la cámara te sube 10 kilos. En realidad es que el lente que utilizan en estas cámaras pues aplica compresión al fondo y al rostro, entonces la cara se ve pues más ancha, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender al momento de trabajar con lentes. Es muy importante que nosotros decidamos si vamos a trabajar con lentes de focal fija o focal variable, porque vamos a tener mayor ventana a trabajar con diferentes tipos de ángulos de visión o menos.